desde Right Management, que es la firma consultora de Manpower Group, pues hemos detectado, hemos analizado, hemos investigado y tenemos un sinnúmero de tendencias y de temas que nos van a ayudar a evolucionar y acompañar a todo ese talento humano. Sin embargo, en aras de hacer como un foco y un zoom en lo que creemos que es foco en este momento y debería ser prioritario para nosotros como líderes de capital humano, es el tema del liderazgo. Y va muy en sintonía con todo lo que han hablado mis colegas, y aquí permítanme compartir mi pantalla para que conozcamos un poco más de nuestras investigaciones y de lo que hoy consideramos que debería ser prioritario en nuestra agenda. Perfecto. Entonces nosotros desde Right Management sabemos que liberar el talento humano es humanamente posible y es el reto más grande que tenemos nosotros, porque hoy no solo estamos viviendo una crisis sanitaria, social, de valores, que al final la palabra crisis a veces nos suena un poco turbulenta y al final es maravillosa, pues porque nos permite hacer como esa introspección y decir, venga, que esto lo tenemos que evolucionar para volver a salir a flote, y entonces evidenciamos que hay una crisis en el liderazgo. Y cuando hablamos de que hay una crisis de liderazgo, pues es absolutamente normal porque estamos en un mundo VICA hoy que es volátil, incierto, ambiguo y complejo, y esto trae unos matices o unas condiciones que los líderes debemos empezar a afrontar. Incluso me encantó cuando Pau habló de aceptología, aceptar y fluir con eso. Y entonces, ¿qué nos dice la investigación? Pues que obviamente una cosa es la incertidumbre, la ambigüedad, que van a ser parte normal de la dinámica y de lo que se nos empieza a extender, que creíamos que iba a terminar y no, ya empieza a ser parte normal de la vida. Entonces, pues con esos factores vamos a aprender a convivir. Sin embargo, otra cosa es la desorientación, la falta de niveles de conciencia, ¿cierto? Y de eso sí podemos empezar a hacernos cargo los líderes de capital humano, las personas que estamos liderando compañías, para ayudar a esos seres humanos a elevar el nivel de conciencia frente a sus talentos, desarrollarlos y empezar a evolucionar los negocios y lograr todas las metas que deseamos. Entonces, la transformación del negocio sin duda pasa por la transformación del líder. ¿Y qué sucede? Que Tomás Chamorro, que es nuestro científico de datos de Manpower Group, ya venía trabajando hace algunos años investigando en nuevos modelos de liderazgo, porque sí veía que hoy desde la psicometría, que es absolutamente maravillosa, y él es científico de datos, un psicólogo muy representativo en el mundo de la psicometría, pues él veía que las pruebas estaban quedando cortas para poder darnos diagnósticos de ADN talento y decir, esta persona con esas competencias tiene muchas posibilidades de triunfar, de sacar equipos adelante, de motivarlos, de conectarlos. Y entonces sacó un modelo. Luego de las investigaciones, nosotros les podemos compartir estas investigaciones que vimos acá, están en nuestra página. Y entonces lo que sucedió es que luego de entrevistar a varios líderes de recursos humanos, de hacer encuestas a líderes, aquí tenemos la data de que el 80% de los responsables de capital humano consideran o consideraban que no tenían los líderes adecuados para impulsar las organizaciones. Solo el 20% de los líderes consideraban que tenían las habilidades para estar en un mundo VICA, y incluso la mayoría de las organizaciones que uno ve que ya van mucho más avanzadas en temas de transformación y de evolución del negocio, pues también manifestaban que sentían que habían un vacío en el liderazgo. Entonces así llegamos en Manpower Group al modelo P3, que dice el líder debe tener como centro, como base de la pirámide, las personas son el centro, para conectarlas con un propósito, y esto nos lleve a un performance, ¿cierto? Es como una triada perfecta para decir, ese es el foco que debe tener un líder de la era digital. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las habilidades o esas competencias que necesita tener ese líder digital? Y aquí lo empezamos a ligar con todo esto de la fábrica de talentos, porque hoy los que están pensando, listo, ¿cómo evoluciono el negocio? ¿Cómo hago para lograr lo que quiero? Desarrollando mi gente, teniéndola conectada, empoderándola, elevando ese nivel de conciencia de sus talentos y el impacto que tienen en el negocio, y cómo el negocio impacta también su vida, su familia.
Entonces, el modelo nos habla de 4 competencias que sí o sí deberíamos tener. Y miren que cuando las analicemos brevemente, pues el modelo es muy profundo y tiene una data muy interesante, pero aquí brevemente voy a pasar por ellas. Miren que si uno las aplica, uno dice, pues realmente sí son habilidades que nos ayudan o competencias que nos ayudan y nos apalancan nuestra gestión en una era cada vez más digital y en este mundo ubica. Entonces, la primera es la curiosidad. Cuando hablamos de ese brillo en nuestro modelo, lo hablamos desde curiosidad y hoy necesitamos líderes que tengan inteligencia activa, líderes que cada vez estén cuestionando más el status quo, líderes que digan, ¿y si lo hacemos diferente, cierto? Líderes que no piensen que porque tenemos una maestría, porque somos doctores o porque tenemos muchos estudios, es la única fuente de conocimiento, la única forma de hacer las cosas. No. Hoy esta prueba nos dice y este modelo nos dice, necesitamos líderes curiosos con mucha flexibilidad cognitiva que se abran a nuevos modelos, a nuevas disciplinas, a nuevas formas de ver la solución a un problema, que sean aprendices constantes, porque si nos quedamos con la rigidez a veces solo del conocimiento o del intelecto, ¿cierto? Pues no vamos a lograr esa velocidad, esa agilidad, esa armonía incluso y conectar con las nuevas generaciones, ¿cierto? Porque ya tenemos centenias, pues los millennials ya somos viejitos comparados con los que están llegando, obviamente con toda la energía del mundo, como los Z, como los baby boomers, porque se trata desde de esa energía que hay en el alma para sacar los proyectos adelante, pero entonces esa curiosidad la necesitamos en este momento. ¿Qué nos dice también la investigación? Que esa curiosidad va muy relacionada con la humildad. Y hoy necesitamos líderes humildes. Humildad entendida como esa capacidad de abrir mi mente y saber que hay otra persona que tiene otro modelo, que tiene otra forma de hacerlo, a la que le puedo consultar, tal como lo decían nuestros colegas de la primera parte, y es, o sea, el líder, esa humildad en el líder de abrirme, de hacerme humano, de no sé si esa es la respuesta correcta, ¿qué opinan ustedes? Y esa curiosidad permite eso. Imagínense que la curiosidad también permite la empatía. Y hay unos estudios muy lindos como muestran que los líderes más curiosos son más empáticos, porque el líder curioso es el que te pregunta y cómo estás y cómo te sientes. Y recuerdo que me habías dicho eso y empieza a conectar y hacer esa sintonía con su equipo. Entonces, la primera para sus planes, para lo que estén planeando en términos de semilleros de talento y cómo ir preparando a estas generaciones o a los que ya están es despertar esa curiosidad, motivar esa curiosidad. A más curiosidad, más evolución. La segunda nos habla de gestión. Y desde nuestro modelo, la gestión lo definimos como ese impulso, como esa energía, como ese deseo de lograr un alto desempeño, ¿cierto? Necesitamos personas con la energía de hacer que las cosas sucedan. Y aquí entra este concepto de accountability, y más que verlo desde la gestión, la rendición de cuentas, también lo vemos desde ese empoderamiento con mi desarrollo profesional, con mi autoconfianza, con hacerme cargo de mi puesto, de lo que está en mis manos, de resolver problemas para ayudar no solo a la compañía, sino a la sociedad, ¿cierto? Entonces, personas con esa capacidad de gestión y de accountability para hacerse encargos de su carrera profesional, y al tener personas con estos skills, las organizaciones avanzan de manera impresionante, y más aún cuando están en el liderazgo, porque lo conversamos ahora, y es el líder a través de sus conductas, de sus comportamientos, impacta a los otros y hace que esas conductas, que esos comportamientos pues permeen la organización, y cuando se va dando eso en términos culturales es absolutamente interesante y la organización se vuelve exponencial. Entonces esa es la segunda, y esto es muy lindo porque hay una metáfora, es que el agua a 99 grados a nivel del mar no hierve, ¿cierto? Hace bombitas, se mueve, pero no hierve. A los 100 grados sí mueve las máquinas más pesadas, hace que lo que necesita funcionar con el vapor funcione. Entonces miren que la metáfora es 1 grado marca la diferencia. ¿Cuántas personas tenemos en las organizaciones? Y ahí empiezo a hacer como esas preguntas para que nos quedemos analizando.
tenemos que estar en el 99%, ¿cierto? Que sí, que vamos con todas trabajando, analizando, pero les falta un grado para ver la diferencia. No es lo mismo estar interesado que estar comprometidos. Entonces, qué rico trabajar en ese empoderamiento, en esa gestión, como en esa llama interna para que las personas deseen sacar los resultados adelante. El cuarto es la adaptabilidad, que es esa capacidad de sentirnos cómodos con la ambigüedad, la complejidad y la incertidumbre, y esa capacidad para cambiar de rumbo cuando sea necesario, ¿cierto? Porque a veces somos tan rígidos, tan tercos, podríamos decir, y a veces confundimos carácter, es que yo lo he hecho así o yo tengo carácter y este proyecto es así, y lo confundimos con carácter y con expertise, se va ya yendo a los campos de la terquedad, de poca flexibilidad cognitiva. Entonces necesitamos líderes con capacidad de adaptación, líderes que sean flexibles cognitivamente, líderes que relacionen esta adaptabilidad con esa gestión y esa curiosidad para hacer una toma de decisiones muy estratégicas, adaptarme que no es tan lineal, sino que a veces es como una montaña rusa, pero tengo ese poder y ese control emocional para llevar a cabo ese barco y lograr tomar las decisiones más correctas que se puedan. Y la cuarta es la resiliencia, ¿cierto? Entonces, la cuarta capacidad o competencia es la resiliencia. Y necesitamos entonces líderes capaces de tolerar esa presión, de que se empoderen de la situación y no se vuelvan víctimas. Yo sé que hay en momentos donde todos hemos pasado por ser la víctima, no tengo presupuesto, las condiciones del negocio, no lo vamos a lograr, no tengo la gente. Yo sé que hay momentos en que posiblemente tengamos ese error, pero la idea es que, pues, que los líderes cada vez nos empoderemos más y que les demos herramientas a los equipos para empoderarse, para tener esa gestión emocional, para buscar ese equilibrio y para, como lo decimos coloquialmente, tener esa capacidad de avanzar a pesar de tener ese nudo en la garganta, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno se siente a veces desbordado? La situación, el país, tantas variables, los retos del negocio, la presión, sin embargo, hasta con un nudo en la garganta hay que avanzar y ya luego uno lo ve en perspectiva y uno dice, pues fue hasta una bendición esa situación porque todo lo que aprendimos. Y aquí pues traigo a colación vi una entrevista en CNN y hablaba de la resiliencia y las emociones en todo este mundo del management y le preguntaron a un piloto que qué sentía cuando se montaba al avión. Entonces él decía, siento miedo y la periodista lo miró como miedo. Entonces él dijo, sí, siento el miedo justo para respetar a mi tripulación, para respetar la vida de los pasajeros que llevo en el avión, para respetar la torre de control. Lo que sucede es que yo tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí, ¿cierto? No es lo mismo que el miedo me tenga que tener el miedo justo para respetar las cosas. Entonces lo relacionamos con resiliencia en nuestro modelo, es porque es normal que los líderes sientan o sintamos un montón de emociones que llegan a nosotros que son neutras y que obviamente le damos un significado, pero cómo los apoyamos para que hagan una gestión correcta de esas emociones, ¿cierto? Y las emociones no nos desborden. Y con relación a la resiliencia, entonces el significado profundo de resiliencia no es aguantar, hay un significado mucho más hermoso, que es el proceso donde gracias a una situación retadora emergen nuevos talentos que potencialmente están en nuestro ser, solo que se activan por haber activado esa experiencia retadora y que sin ella no hubieran emergido. Esa capacidad de capitalizar los retos para descubrir nuevas capacidades que no sabíamos que teníamos. Entonces, qué bonito cuando esa resiliencia la vemos en el mundo organizacional, como esa capacidad que tienen los líderes para afrontar momentos difíciles y que luego que pasan detonan en ellos y en sus equipos un montón de talentos, de capacidades que si no se hubiera tenido esa experiencia retadora, no salían a flote, ¿cierto? Entonces, tener líderes con esas capacidades es muy lindo y miremos que iniciamos hablando pues de crisis, pero la herida es el lugar por donde entra la luz, nos dice Rumi, y es muy hermoso porque creo que esta época en la que todos estamos viviendo, pues nos ha dejado como unas heridas, nos ha dejado una fisura, pero finalmente es por donde entra la luz, ¿para qué? Para evolucionar los modelos de gestión, para saber que tenemos que ponerle un foco al liderazgo, porque el liderazgo sí vemos que hoy necesita ser transformado, ser más consciente,
es el que va a inspirar a los equipos, el que crea el engagement, el que apoya la productividad. Y todo esto sin duda acompañado de la psicometría y la inteligencia artificial, es decir, la ciencia y la tecnología al servicio de capital humano, ¿cierto? De los líderes de capital humano para hacer organizaciones más humanas. Cuando sabemos qué competencias tiene mi gente y si tiene estas, supongamos, estas 4 competencias que vimos hoy que son cruciales, pues vamos a tener gente con más capacidades para liderar los negocios y que su vida se impacte significativamente y a su vez la de sus familias, la de la sociedad, porque en su ADN de talento está esa capacidad. En ese orden de ideas, eso era lo que quería contarles, esas son las tendencias, ese es el modelo de liderazgo que nosotros vemos en nuestras organizaciones. Y bueno, qué rico conversar sobre estos temas.